porque hoy día tenemos muchas cosas que plantear con respecto, ¿cierto?, a la ley de arriendo 2022. Sergio, qué gusto tenerte acá, te habíamos echado de menos, te lo había dicho, ¿cierto? He regresado a mi casa. Sí, de todas Después maneras. de mucho tiempo, ¿no? Un mes, 4 o 5 semanas, Así es. por motivos laborales o por otros motivos de acá también que pues, tenían otros programas también que realizar. Pero aquí estoy de vuelta y pero muy feliz nuevamente de estar junto a ti y por supuesto junto a los espectadores que nos acompañan en el día de hoy. Siempre es súper interesante abrir el diálogo a temas de contingencia que tienen que ver con lo legal. Muchas personas a veces se pierden, ¿verdad?, con tantas cosas en la vida que uno tiene que hacer, no sabe cuáles son los trámites. Y hoy día con un tema que yo creo que ya se está hablando muchísimo, que es de esta nueva ley de arriendo 2022, nos gustaría que nos puedas contar detalles de cuáles son sus principales características y los cambios que hoy día se modifican para justamente poder ayudar a todas esas personas que llevan años intentando recuperar sus casas. Claro, es la nueva ley 21.641, denominada ley Devuélveme mi casa. ¿Ya? O sea, en el fondo, lo que pasa es que siempre ha existido una ley de arriendo, siempre ha existido. Pero en la mayoría de los casos, los arrendatarios se aprovechan, no todos, por supuesto, no lo voy a echar todo en el saco, pero se aprovechan de las circunstancias, dejan de pagar el arriendo, después no hay cómo sacarlo, hay un juicio de arriendo que es muy largo, en el proceso ellos se pueden ir, el juicio de arriendo al fin y al cabo lo tiene que costear el arrendador. Entonces, en base a muchas situaciones habidas y a desprotección en ese sentido del arrendador, se crea esta nueva ley que es la ley Devuélveme mi casa, que... ¿Es una ley absolutamente distinta o es una modificación a la ley anterior? Muy buen punto, es una modificación, no necesariamente se modifica la ley, sino que más bien la amplía y la mejora. Ok. ¿Ya? Porque hay dos puntos súper importantes que esta ley aporta a la ley de arriendo, que una cosa es la restitución anticipada del bien y la otra es la implementación del procedimiento monitorio, que son cosas muy importantes que se han aportado a través de la nueva ley Devuélveme mi casa. Ok. ¿Podríamos hablar sobre algunos puntos importantes? ¿Qué dice hoy día esta nueva ley que acompaña también a esas personas que ya llevan años con estos problemas y que son tan complicados también? Porque ¿cómo vamos a sacar a las personas? Muchas veces también se van y dejan las cuentas. Entonces, son varios los puntos que hacen que las personas tengan problemas con respecto al arriendo de su... Como yo te dije anteriormente, bienes, hubo dos aportes que fue la de restitución anticipada del bien, que podemos pasar por eso, vamos por orden, Por vamos supuesto. por parte. ¿Ya? Hablemos entonces de la restitución anticipada. Ya. La restitución anticipada del bien, que fue uno de los grandes aportes de esta nueva ley, dice en relación cuando existe un juicio de arrendamiento, ya se le puede restituir antes de que el juicio termine el bien inmueble al dueño. ¿A qué nos referimos con la palabra restitución anticipada? Es decir, de que lo que siempre en estos juicios de arriendo busca que los arrendatarios se vayan y, por supuesto, les paguen todas las deudas que tienen pendientes con el arrendador. Porque cuando el arrendador mete un juicio de arriendo es porque ya no le pagan el arriendo, no se quieren ir, le dicen, ya está bien, no me pague, pero váyase. Pero no le pagan, no se van. Mire la deuda que hay de luz, mire la deuda que hay de agua, págueme eso y váyase. No le pagan, no le pagan nada. Y más encima le tienen el bien parcialmente destruido o inutilizado. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe este juicio de arriendo y si el juez, a través de las pruebas que presenta el arrendador, acredita de que el bien se encuentra destruido parcialmente o inutilizado, el juez inmediatamente ordena, en base a los antecedentes, que se haga desalojo del bien inmueble antes de que termine el juicio. Ok. ¿Y por qué solamente en ese caso se debería hacer el desalojo? Porque cuando eso está, cuando no está, o sea, cuando tiene problemas en la propia casa en sí. Lo que pasa es que si en el fondo dejaron, ese es el requisito porque estado. estamos hablando puntualmente de la restitución anticipada del bien. Exacto. Después vamos a hablar qué es lo que pasa a través del procedimiento monitorio. Okay. Pero como te dije anteriormente, cuando el arrendador acredita de que, mire, yo estoy a través de juicio de arriendo, pero mire cómo me tienen el inmueble, Exacto, me lo en tienen mal estado. hecho pedazo, me lo tienen en mal estado, porque suele ocurrir que tienen el inmueble, pero en un estado deplorable. Entonces el juez con todas las pruebas dice, perfecto, ¿sabe qué? En base a las pruebas que ustedes me han presentado, todavía no hemos llegado al final del juicio, pero no es necesario llegar, porque lo que busca el juicio en el fondo
uno de los motivos principales es desalojar a quienes están ocupando el bien. Entonces, en base a los antecedentes, que hay una inutilización, que está destruido parcialmente, yo ordeno que ellos se vayan. Está la resolución del juez, y si en caso de que los arrendatarios, en este caso, no se quieran ir, pueden usar incluso la fuerza pública. Excelente. Se ordena y se saca con la fuerza pública. Ese es uno esto es en caso, de los entonces, grandes aportes. Esto es en caso entonces de que obviamente la casa esté en un pésimo estado. Para eso se requieren pruebas. ¿Cómo se hace toda esa...? Es súper importante. Exactamente. Porque yo a través de perfectamente- fotografías, de videos, ¿verdad? Todo- que comprueben en realidad el estado del Todo inmueble. lo que pueda acreditar que el bien se encuentra en estado deplorable, que lo tienen en mal estado, parcialmente destruido, inutilizado. Y otra cosa, que exista un juicio de por medio. Si en el fondo lo que busca esto, como dice eso el dicho, restituir el bien en forma anticipada, antes de que llegue el juicio. Entonces, pero con las pruebas fehacientes de que así es. ¿En qué consiste el procedimiento monitorio que hace, me imagino yo, que se haga un proceso que realmente nos dé la credibilidad para saber que esta casa, por ejemplo, está en mal estado, etcétera? Ya. Mira, primero que todo, el procedimiento monitorio es un tremendo aporte que hace la ley a este proceso, porque reduce los plazos, pero ostensiblemente. Antes los juicios duraban mucho, los juicios de arriendo, y en el intertanto... ¿Cuánto podían durar antes? 6 meses promedio, 7 Igual es meses, bastante. dependiendo de lo que diga, 8 meses. No sé, por ejemplo, oye, yo no me voy, perfecto, lo voy a meter en juicio, métame en juicio, y en el intertanto tiene todo el tiempo para buscar lugar donde irse, está el juicio, porque ¿qué es lo que busca el juicio? Que le paguen lo que le deben, por una alternativa, y que se vaya. Y al final el arrendador está tan aburrido de la situación que lo único que quiere es que se vaya, no me pague, pero váyase. Entonces al final buscan también que se vaya. Y en el proceso se pueden ir incluso del juicio, y el juicio terminó y vamos a desalojar. No, si ya se fueron. Y me entregaron más encima del inmueble en un estado deplorable. ¿Quién se hace cargo de eso? De este estado deplorable donde muchas veces no hay mucho más que hacer. Bueno, ahí tendríamos Las que ver paredes otra especie de rotas. demanda por daño y perjuicio al bien inmueble. Ya, esa es otra demanda Otra aparte. cosa, y otro tema. Aquí estamos hablando puntualmente de cómo Claro. sacamos al arrendatario. Bueno, hablando del juicio monitorio, primero que tiene que haber una demanda de por medio, ¿ya? La demanda tiene que tener el nombre, domicilio, RUT, profesión, oficio, tanto del arrendador como del arrendatario. Ok. ¿Ya? Tiene que llevar acompañado todas las pruebas fehacientes de que hay deuda de luz, agua, gas, gastos comunes, arriendos, todas las cuentas habidas y por haber, presentarlas como prueba por qué se está presentando la demanda. Y además, una solicitud de que el arrendatario pague dentro del plazo de 10 días las deudas que están pendientes, y que en caso de que no se pague, se solicite el desalojo de la persona. 10 días. Por eso juicio monitorio. Inmediatamente el juicio se achica, podríamos decirlo así, a un plazo inferior, en vez de estar meses, 10 días solamente. 10 días para que la persona o paga o se va. Ya, por supuesto, ¿cuándo empiezan a contar estos 10 días? Desde el momento de la notificación de la demanda. Entonces, tú me preguntas en qué consiste el juicio monitorio. En relación a lo que era antiguamente los juicios, se reducen los plazos. Se Ya. presenta la demanda con todos los antecedentes que yo te dije anteriormente. Ya, la solicitud de que en 10 días tiene que pagar, todas las deudas habidas por pagar. Se notifica al arrendatario, y el momento de la notificación empiezan a correr los 10 días. ¿Ya? El arrendatario puede concurrir al juicio, ¿ya? Y puede presentar oposiciones, oponerse al juicio. O simplemente puede no concurrir al juicio, no pagar, o simplemente decidir que el juez determina de que la persona tiene que pagar. En esas tres circunstancias el arrendatario está frito, hablando en buen chileno. ¿Qué pasa en cada caso, por ejemplo, uno de lo que menciona, que es, por ejemplo, si es que se opone a todo esto que está ocurriendo? Al hablar de oposición, no es que la persona, el arrendatario, se oponga. O sea, me opongo a lo que... Tiene que presentar una oposición fundada, es decir, un escrito donde diga, yo tengo mis cuentas al día, por ponerte un ejemplo. Claro. Tengo mis cuentas al día, he pagado, esta vez solamente me atrasé un mes y estoy en condiciones de ponerme al día, por ponerte un ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, al poner oposición o oponerse al arrendatario, el juez puede determinar dos decisiones. Puede acoger la oposición
y se acoge la oposición, es decir, que considera de que el argumento del arrendatario es válido, se termina el juicio monitorio y se pasa a un juicio ya más extenso. Ya. O simplemente los argumentos del arrendatario no son lo suficiente, en ese sentido que puede hacer el juez, simplemente rechaza las oposiciones y continúa el plazo de los 10 días para que el arrendatario pague las cuentas o simplemente haga abandono del bien inmueble. En el caso de que pague las deudas... Si paga las deudas, bueno, hay que considerar si la paga en su totalidad, se acaba el juicio monitorio. Ya. Pero si las paga parcialmente, el juicio monitorio continúa por lo que falta por pagar. ¿Te Ok. fijas? Pero reitero, o sea, 10 días lo encuentro Ideal. Esa O sea, tranquilidad que el arrendador le da. Es lo que debe de durar, porque, Claro. no sé, me imagino yo, las personas, cómo deben de sentirse, ¿no? El un llevar años, el agotamiento. llevar meses tratando de poder arreglar este problema, porque muchas veces es el sustento Claro. de algunas familias. Entonces, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de que ya paguen las deudas del arriendo, pero dejan igual la casa de un modo deplorable? Claro. ¿Ahí se acaba el juicio monitorio pasa es que o en el- ahí debería de seguir si En es el que todavía fondo, hay Constanza, problemas con lo respecto que a la casa? busca el juicio monitorio puntualmente son dos motivos principales: que pague las deudas y que desaloje el lugar. ¿Ya? No busca puntualmente pagar las deudas, desalojar el lugar y dejar el bien inmueble en el mismo estado que estaba al Claro. inicial. Porque eso es, como te digo, en materia podríamos decir que de otro juicio, daño y perjuicio, mira lo que me causaste, una indemnización por la casa que te paguen, ya es otra cosa. Aquí está buscando principalmente los objetivos que te acabo de decir. Ok. ¿Qué pasa en el caso del contrato de arriendo de manera verbal? Porque suele ocurrir, ¿no? Bueno, antiguamente, cuando había contrato de manera verbal, no estaba tan protegido por la ley anterior. Ahora ya hubo una especie de cambio en ese sentido. A ver, Connie, también a los telespectadores, un arriendo de... Ojo con los arriendos, con los contratos de arriendo verbales, porque las palabras, yo siempre lo he dicho, se las lleva el viento. ¿Ya? Yo te puedo decir muchas cosas a ti, yo te voy a regalar esto, te arriendo esto, que aquí, que allá, y tú posteriormente me puedes decir a mí, ¿qué pasó con lo que me prometiste? ¿Qué te he prometido? No Se te me he olvidó, prometido, nunca nunca he hablado claro, contigo, desentenderse pero si de tú lo me que- dijiste jamás, muéstrame el papel. Claro. Ya, el contrato de arriendo verbal hoy en día tiene tanta validez como el contrato de arriendo escrito. ¿Ya? En el contrato de arriendo verbal, nosotros vamos a dejar claro el monto del arriendo, vamos a dejar claro la fecha del arriendo, vamos a dejar claro cuáles son los gastos extras que tendrá que pagar, luz, agua, gas, gastos comunes, verbalmente hablando, ¿verdad? Pero la cosa no puede quedar ahí porque ya lo hemos conversado que las palabras se las lleva el viento. Es súper muy importante para el arrendador que todos los meses haga un recibo de pago de arriendo y de los gastos que correspondan. Ya. Porque eso, ya voy a cobrar arriendo, le pago la cantidad. Esas son las pruebas, pues, en el Claro, fondo de que eso esto está queda ocurriendo. acreditado como que en el contrato verbal de arriendo se acreditó todo eso. Y eso acredita, eso respalda, supuesto, ese es el respalda todo. Entonces, si le dices, pero aquí no hay ningún contrato, jamás firmamos un contrato, lo siento, aquí están los recibos claro. de pago de arriendo que acreditan que nuestro contrato verbal sí existe, en el fondo que sí hay un contrato de arriendo. ¿Por qué hay gente que prioriza muchas veces el contrato verbal cuando realmente las palabras, como lo hemos estado conversando, se las lleva el viento? A ver, ¿Es más cómodo? ¿No hay que primero, hacer el trámite de la escritura, digamos, de firmar algún contrato, etcétera? lo que pasa es que hay muchas situaciones. Primero está la situación de la confianza o de la amistad. Oye, sabes tú que no tengo dónde ir, que no te preocupes, yo te arriendo una piececita, te arriendo esto, te arriendo mi departamento, que allá. Somos amigos de tantos años, Claro. te queda aquí. Esa es una alternativa. Y después resulta que vienen los problemas, que el amigo no le responde. Es complejo. La otra parte, como dices tú, es comodidad, porque al hablar del contrato escrito, se tiene que redactar un contrato parte por parte, es decir, fecha del arriendo, dónde está ubicado el inmueble, quién es el arrendador, y después, posteriormente, ese contrato escrito se tiene que hacer a través de una escritura pública en notaría. Ok. Se tiene que acreditar que existe la formalidad. Y lo otro, que en la mayoría de los casos existen los corredores de propiedades.
Entonces el corredor de propiedades, que es quien facilita en muy gran medida, tanto al arrendador como al arrendatario, la administración de eso, pero los corredores de propiedades, por supuesto que es su trabajo, cobran las comisiones que corresponden. Y mucha gente, para evitar el pago de esa comisión, no hacen a veces un contrato escrito y lo hacen en forma verbal o simplemente lo hacen directamente con el arrendador y no por el intermedio del corredor de propiedades. ¿Ya? Yo sugiero, por lo general, de que lo hagan por intermedio del corredor, porque es mucho más expedita la cosa, más fácil para justamente cada una de las partes. Hay una persona intermedia quien se obliga y quien se encarga de todo el proceso de arrendador y arrendatario. Y finalmente es el responsable y el que sabe mucho mejor cómo poder hacer todo este proceso, ¿no? Por supuesto, porque por general los corredores también están asesorados por abogados y todo. Y en el caso del contrato escrito, ¿cuáles son los pros y los contras de este? Mira, tiene más pro que contra. Ya, porque el contrato escrito, como lo conversamos, queda ya un respaldo. Es un respaldo en el fondo que queda acreditado de que la fecha de pago, el valor del arriendo, que las cláusulas penales en caso de que no pague. Si en caso de que se atrase un mes, se tendrá que hacer. Entonces, el único contra es que es la tramitación. Claro. Vamos a ir a una notaría. Perdemos un poco de más tiempo, pero finalmente claro, y es un tiempo inicial. Claro. Vamos a ir a una notaría, tienes que ir a tal hora, tienes que firmar, favorece. tienes que tener una copia, aquí está el contrato, aquí está, y algunas cosas incluso que los contratos dicen no me gusta, esto que dice aquí, que allá, se puede discutir por parte del arrendatario, y el arrendatario dice, bueno, yo soy el dueño, y usted tiene que acatar un poco esto, simplemente una cláusula que no está beneficiando a nadie, sino que simplemente está asegurando de que usted me pague, y en caso de que no me pague, usted se tendrá que ir. ¿A qué nos referimos con el juicio precario y de qué manera se implementa en esta nueva ley de arriendo? El juicio precario siempre ha existido y el comodato precario también. El comodato precario y el juicio precario es cuando tú arriendas algo con la tolerancia del dueño o cuando lo arriendas algo hasta un tiempo determinado. Cuando yo te hablo así con la tolerancia del dueño, es como que son términos que uno no puede entender mucho. Te lo voy a graficar con un ejemplo. A ver. Tú tienes, por ejemplo, un departamento que no ocupas, ya que no ocupas. Ya, y resulta que viene un amigo o amiga que está pasando por un mal momento y tú le dices, ¿sabes qué? O un familiar tuyo, ocupa mi departamento, ocupa mi casa, ocúpalo por un par de meses, por ponerte un ejemplo. Claro. Y cuando termine el proceso que tú estás pasando, ya te vas, y para que tú te recuperes. ¡Qué maravilla! Todo muy bien, pero resulta que la persona... Después no se quiere ir el amigo. No se quiere ir, El no primo, se el va, abuelo. no se va, no paga nada y sigue y sigue. ¿Y tú cómo lo he hecho? Claro. Primero, no tengo contrato de arriendo, no tengo cómo probar de que él me está pagando arriendo porque no hay un contrato verbal, porque no tengo recibo de Ahí arriendo. estamos No tengo nada. Uno de los peores de los escenarios, ¿no? Porque Entonces, no hay nada. Juicio precario. Y el juicio precario, ya que cumple los requisitos, que existe tolerancia al dueño, bien, si bien es cierto, tú sabes que él está ocupando eso, ya, pero no te está pagando nada y tú quieres que él se vaya, se aplica ahora el juicio monitorio para que la persona se vaya. Que existan todas las características del juicio precario, o sea, del precario, para que la persona se vaya y se le aplica juicio monitorio. 10 días. ¿Se fija? O sea, se juntan el juicio monitorio junto al juicio precario. ¿Y cuáles son las principales características de este juicio precario? Es que lo que pasa donde es que no hay pruebas, donde no hay contrato, donde no hay nada. No, la principal característica es que se cumpla de que hay ocupación del bien por mera tolerancia del dueño. Y eso también se prueba con Tú vas donde el abogado y el no. abogado le dice, mira, lo que pasa es que tengo aquí una persona, le explica la misma situación y el abogado te va a decir, mándale inicialmente una carta donde tú le estás solicitando que haga abandono, por favor, del sitio, porque tú lo quieres ocupar, llevas tanto tiempo y a través de esa carta, por ejemplo, tú vas acreditando que efectivamente la persona está ahí. A través de testigos también, que sí, ella lleva ahí y si se acredita que efectivamente cumple con los requisitos del juicio precario, hasta luego. Ahora, ¿dónde y cómo nosotros podemos directamente hacer nuestras denuncias a los arrendatarios morosos? Los arrendatarios morosos. Bueno, existe la alternativa primero de los abogados, que somos nosotros. Nosotros, los abogados, este es un juicio de carácter civil, es materia en sede civil. Por lo tanto, cuando pasa esto de que nosotros tenemos un bien en arriendo y no nos han pagado aquí y allá,
sabe que no se preocupe que existe la nueva ley Devuélveme mi casa, yo la voy a tramitar, tráigame todos los antecedentes sabidos y por haber de que no le están pagando, de que no hay pago de arriendo, que la persona... y vamos a iniciar el juicio correspondiente. Y por supuesto está la otra alternativa que si cumplen los requisitos, la Corporación de Asistencia Judicial, donde le van a asignar un abogado en forma gratuita, como te dije anteriormente, cumpliendo los requisitos que correspondan. Okay. ¿Ya? Entonces, en ese fondo no es que llegar y denunciar, por ejemplo, al CERNAC, a los tribunales, se tiene que hacer inmediatamente por medio de un abogado, el abogado presenta las pruebas al tribunal en sede civil y se inicia el procedimiento que si cumple todos los requerimientos de lo que es la demanda, el juez acoge la demanda, se notifica al arrendatario, monitorio, ¿ya? 10 días para que pague o si no, se va. ¡Qué maravilla! Y si en caso de que el inmueble esté en mal estado y esté inutilizado parcialmente, el juez antes que termine el juicio dice, le devuelve el bien y se va. Okay. Entonces, ahora hoy en día, afortunadamente en ese sentido, los arrendadores están mucho más protegidos, podríamos decirlo así, que antiguamente. Mira, me llegó una pregunta, vamos a alcanzar a leer una pregunta sí, claro. al WhatsApp donde dice, ¿qué ocurre en el caso de que las personas que arriendan mi departamento se van y no tenemos contacto, perdemos el contacto con ellos? Ya. ¿Qué pasa si desaparecen? Ya, sí, se los traga la tierra. Suele ocurrir. Aquí hay dos alternativas que hacen los dueños, ¿ya? Se quedan de brazos cruzados y dicen, bueno, al menos me devolvieron el bien. ¿Ya? Y la otra alternativa es solicitar una restitución justo, yo no me del quedaría bien. tranquila con eso. Es solicitar restitución del bien. Autosolicitarla. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Se hace a través de tribunales de justicia, donde es un trámite, no es tan engorroso, pero igual es un poco desgastante, donde se dice de que se hizo abandono del bien y que se tiene que, yo nuevamente hago ocupación del bien y se cambia las chapas, se hace todo. ¿Por qué? Porque en algunos casos han sido contados con las manos, pero las personas se aprovechan un poco de esa cosa porque entran los dueños y dicen, usted está ocupando el lugar donde yo estoy arrendando, siendo que ellos se mandaron a cambiar. Claro. Siempre es recomendable hacerlo por la vía administrativa que corresponde. O sea, no es administrativo, esto no es derecho administrativo, por la vía civil que corresponde en el fondo, y hacer las cosas ordenadas. O sea, autorrestituirse al bien en el fondo. Okay. Eso es lo que hay que hacer. ¿Se le podría también probablemente quitar algún bien a esas personas que dejan en mal estado los departamentos, las casas, o bien no pagan meses de arriendo? No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Yo me pago con su televisor. Claro. Ya, porque la ley tampoco nos dice usted se podrá pagar de los arriendos. No es lo mismo arriendos. que con los papitos corazón. Claro, no hay una ley que dice si usted no le pagan, usted se va a hacer del televisor o de las maletas, los bienes que él tenga para restituir el pago. Perfecto. No está, iríamos a lo mejor contra la ley en ese sentido. Claro. ¿Ya? Sergio, es como siempre un gusto gigante el que puedas retornar a este espacio que es tuyo y que sin duda es de sumo interés para todas las personas que hoy día estamos aquí disfrutando de esta conversación. Creemos que es muy necesario el instruir a la gente con respecto a temas legales que muchas veces no conocemos en detalle. Sí, claro, no. Yo feliz nuevamente de estar acá y siempre agradecido de la invitación y bueno, ahí está mi Instagram, abogado Ser Nelson, mi teléfono más 569-5612-9376. Estoy en O'Higgins 650, oficina 604, para atender todas las dudas. Así que, y mi correo, abogadosernelson@gmail.com, feliz de atender, aclarar y ayudarlos y orientarlos. Te vamos a estar esperando la próxima semana entonces con otro tema igual de interesante. Maneras, aquí vamos. Que tengas un gran día por delante. Igualmente. Nosotros entonces junto con Sergio, pausa comercial para ya seguir con todo lo que nos queda en este día especial, mitad de semana.